A otra opinión necesaria para ir también entendiendo las cosas que van sucediendo en nuestro país. Ni más ni menos que vamos a hablar con Luis Hernández Navarro, él es coordinador de opinión de la jornada y nos va a hablar sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las andanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Luis, buenas tardes. Tu micrófono, Luis, perdón. Tu micro está apagado. Ahorita lo coloca, ahorita lo destraba Luis Hernández Navarro. Ahora sí. Listo. No soy muy hábil con la tecnología, perdón. No, y además la tecnología nos va rebasando por todos lados, Luis. Muchas gracias. Al contrario, Luis, gracias por estar aquí. ¿Cuáles de los varios aspectos de este tema CENTE Coordinadora, el CENTE Sindicato, nos quieres hablar hoy, Luis? Mira, yo comenzaría diciendo que, pues, por lo visto, los patos le están tirando las escopetas, que los charros históricos, desde el punto de vista sindical, no esos que están en los jaripeos, ahora son los adalides de la democracia sindical y quienes llevan casi medio siglo luchando por ella, ¿no? Son organismos corporativos, les dicen. Quienes por su juventud no están familiarizados con el término, podríamos decir que por charrismo sindical se entiende la intervención del gobierno en la vida de los sindicatos y la definición de quiénes deben ser sus autoridades al margen de la definición de los trabajadores que lo integran, ¿no? Es un concepto que viene de el 48, de tiempos de Miguel Alemán, cuando se impuso a Jesús Díaz de León al frente del sindicato ferrocarrilero. Es un personaje que era apodado el Charro, ¿no? Y el dedazo del presidente de los millonarios, pues lo impuso al frente allí. Y desde entonces hizo extensivo a los líderes sindicales corruptos. Cuando el CENTE se forma en 1943, tiene un primer secretario general, que es un hombre muy íntegro, muy interesante, el historiador Luis Orozco, no dura mucho. Después viene Gaudencio Pedraza, hasta que finalmente se impone en esta lógica que sigue todo el movimiento sindical mexicano en aquellos años, el ingeniero Jesús Martínez, ¿no? Al que le seguiría Carlos Jongitud Barrios en 1972 y luego Elvester Gordillo. Y hoy tenemos al frente a un charro que literalmente no canta mal las rancheras, ¿no? Alfonso Cepeda Salas, al que apodan el Gato, que podríamos caracterizar como el Pedro Aces del magisterio, ¿no? No le debe ni tantito, ¿no? Recordemos que en 2018, en la campaña electoral, el CENTE con S apoyó al candidato del PRI, a José Antonio Meade, y ahí estaba, por supuesto, en primera fila, Alfonso Cepeda, ¿no? Dijeron en aquel entonces, se juega el destino de nuestra patria. Entonces se envolvieron en la bandera priista y pues los descalabraron. Removieron al que era el dirigente sindical entonces, Juan Díaz de la Torre, hubo una negociación desde arriba, desde el gobierno mexicano, y se impuso sin mayor trámite que el de un Consejo Nacional en el año de abril de 2019 como dirigente Alfonso Cepeda, que venía de Coahuila, ¿no? Ese era su lugar. Había operado el sindicato en parte a través de grupos de golpeadores que obtenía de los cadeneros de la región de La Laguna. Los maestros de Zacatecas sufrieron la violencia de estos cadeneros al servicio de Cepeda, que tiene él y su hijo grandes negocios en el mundo de los hospitales, las farmacéuticas, y como otros dirigentes sindicales oficialistas en las SOFOMES, ¿no? Las sociedades financieras de crédito, que tienen grandes irregularidades para dar préstamos, ¿no?
Y resulta que este personaje, Alfonso Cepeda, no se para en un salón de clases desde el año de 1983. O sea, no es un maestro de banquillo desde entonces. Ahora ya está jubilado, logró el milagro de poderse jubilar sin haber dado clases prácticamente nunca, ¿no? Y ahora de repente se le presenta como ejemplo de la democracia, ¿no? Recordemos que es senador por Morena, ¿no? Sí. Le ofreció a Morena primero 5 millones de afiliados, luego le tuvo que bajar unas cuantas rayitas y dijo que iban a ser 2. Ahora la última cifra que da es la de 1, acompañada de tablets y todas estas cosas. Pero bueno, si vemos los resultados que tuvo en su baluarte en Coahuila, pues no ganó ni un distrito electoral, ¿no? ¿Quién sabe dónde estén esos maestros que según él afilió? Porque por lo visto no salieron a votar por Morena allí en el estado de Coahuila. Y luego, a partir del año de 2022, comenzaron a ver, de 2020, comenzaron a ver, se supone, elecciones en las distintas secciones sindicales. El CENTE tiene 63 secciones sindicales y se supone que han habido elecciones en 56, pero son elecciones muy sui generis, Julio, porque recordemos aquellos viejos tiempos del PRI y del IFE, ¿no? Cuando el secretario de Gobernación era el presidente del IFE. Bueno, las elecciones son igualitas. El CENTE, o sea, Cepeda, controla el padrón, controla los lugares de votación, controla el registro de las planillas, controla su instalación, controla el conteo de votos, el dinero que se da y las impugnaciones. Es decir, Hombre, pues Jongitud y Alvester Gordillo estarían felices de la vida con estos sistemas que son pues, los mismos, Luis. Inspirados, no hay ninguno, pero lo presentan como democrático, ¿no? Es muy interesante porque a pesar de eso, en las elecciones que han habido, más de la mitad de los maestros no han participado. Y en el 77% de los casos, esto es muy interesante, si tú juntas las planillas opositoras a Alfonso Cepeda y su votación, tienen absoluta mayoría en relación con la votación que tiene Cepeda. Pero como están divididas, fragmentadas, entonces según esto gana Cepeda. Eso quiere Oye, decir... Luis, perdón, Sí, te quiero preguntar, ¿el saldo neto que puede quedar de este diferendo entre la coordinadora y la presidencia de la República y sus secretarías puede ser un saldo neto favorable al sindicato charro de Alfonso Cepeda, el sindicato clásico? les han estado echando unas porras tremendas, ¿no? Los hemos visto a ellos en los mítines en el Zócalo con sus chamarritas, ¿verdad? Acarreados, ¿no? Se han dicho muchas barbaridades, por ejemplo, las de la sección 9 de la Ciudad de México, ¿no? En donde dicen, bueno, aquí tienen mayoría los oficialistas. Si vemos tantita historia, pues esto es falso, ¿no? En el caso de la sección 9, el primer charrazo vino en el año 2008, donde el Alvester Gordillo, a escondidas en un garage, hizo unas elecciones e impuso un secretario general en contra del 80% de los delegados de los democráticos. Y después, ¿no? En 2013 se impuso a un presidente de una comisión ejecutiva, un chiapaneco, Julio Peralta, que estuvo al frente sin que nadie lo eligiera 10 años. Y luego en 2023 decidieron organizar unas elecciones en donde a los maestros democráticos no les permitieron registrar para la anilla. Unas elecciones donde no pueden participar. Y les llevaron golpeadores, donde protestaban, literalmente había brigadas que recorrían
los lugares para defender las urnas a como diera lugar, y acabaron imponiendo como secretario general, según esto de la sección 9, a un señor que nadie conoce, que se llama Ulises Chávez, que tiene 25 años sin trabajar, sin presentarse en un salón de clases, ¿no? Y que su gran mérito es que era el oficial mayor del CENTE. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, por lo visto, nos quieren presentar, ¿no? Como en la canción, ¿no? A un lobito bueno, ¿no? A un pirata honrado, a una bruja hermosa, ¿no? No, el CENTE es la versión del charrismo sindical en su más pura esencia. Y esta democracia ventríloca que se presume ahora de repente desde el gobierno federal que existe al interior, es absolutamente falsa e inequitativa. Ahí no hay democracia y por eso los maestros de la coordinadora pues, siguen luchando y siguen movilizándose y presionando, ¿no? El señor Alfonso Cepeda, por ejemplo, tendría que haber terminado su periodo hace 2 años. Ahí sigue al frente del sindicato como sigue siendo senador, sin que haya, nadie lo haya nombrado, no hay ningún proceso eleccionario como tal. Entonces estamos viendo pues el regreso al charrismo de Pedro Aces, de los petroleros, todo esto que vemos en concentraciones en la más nostálgica tradición priista, se sigue poniendo en juego hoy en día. Claro. Luis, con frialdad analítica, casi diría táctica, la CENTE, la coordinadora, ha perdido más que ganado en esta acometida, en este plan, en esta nueva presencia en la Ciudad de México relacionada con el Mundial de Fútbol. Yo creo que en los movimientos sociales, Julio, no hay nada que no se gane que no venga de la lucha. Si no se lucha, no se puede ganar, ¿no? Y los maestros no pueden perder, o sea, la coordinadora no puede perder lo que no tiene, ¿no? Y ni los maestros ni los trabajadores al servicio del Estado cuentan con una pensión digna, ¿no? No, simple y sencillamente. Entonces, estas movilizaciones y estas protestas, pues sirven para hacer evidente esa situación, como hacer evidente la situación que hoy se publica en primera plana en el periódico donde tú y yo trabajamos, La Jornada, ¿no? Sobre las multimillonarias ganancias de las Afores, ¿no? Más de 7,753 millones de pesos, más del 21% de lo que ganaron el año pasado en el mismo periodo. Bueno, eso lo han hecho evidente los maestros. Entonces, yo diría, no pueden perder lo que no tienen y no tienen una pensión justa. Entonces, pues han estado movilizando, han habido problemas, han habido conflictos, ha habido desgaste, por supuesto, pero yo no diría que en su saldo, porque esto todavía no se termina, como en el fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba, o en el béisbol, como dirían, esto todavía no termina, no podemos decir que hayan sido derrotados o algo así, porque pues su demanda no se ha solucionado. Luis, me preocupó mucho ayer el escuchar la denuncia de la dirigente de la sección de la CENTE en Guerrero, allá CETEG, en el sentido de agresiones a las personas que le acompañaban, daños a su celular, amenazas de muerte. En varios momentos de lo que se ha vivido en estos días, me parece percibir la presencia de esos órganos policíacos, militares o no sé, represivos que de manera paulatina parecen ir ganando presencia en acoso, en primeros indicios de lo que en otras ocasiones ha sido pues actos represivos y guerra sucia. ¿Qué tanto has percibido esto, Luis?
Es muy importante lo que señalas, Julio. Efectivamente, el día de ayer, la maestra Elvira Veleses, secretaria general de la sección 14 democrática de Guerrero, y su comitiva se desplazaron al lugar donde se iban a concentrar muy cerca del estadio de fútbol para realizar un meeting. Fueron seguidos en su recorrido por elementos motorizados, ¿no? Por policías, se entiende, vestidos de negro, algunos enmascarados, según señalan. Fueron encapsulados cuando se detuvieron, fueron golpeados, ¿no? Algunos con violencia, incluyendo la maestra. A la maestra le quitaron su celular y lo quemaron, los asaltaron, les quitaron todo el dinero que llevaban, ¿no? Su salario, lo que tenían para estar aquí en la Ciudad de México, y les quitaron también sus credenciales y sus formas de identificarse. Es un hecho gravísimo que si lo sumamos con lo sucedido en el municipio de Mitla, en Oaxaca, con disparos de alto poder, y lo sucedido con el maestro Proceso el primer día de las protestas de la CENTE, en donde una bala de goma, presumiblemente disparada desde dos grandes almacenes que se encuentran ahí en el centro, pues lo dejaron ciego, ¿no? Un maestro simpatizante con el obradorismo, ¿no? Que había participado en la promoción del voto de Andrés Manuel y de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues le quitaron el ojo bueno que tenía, ¿no? Entonces, estos elementos dieran a entender como que independientemente del discurso oficial de las policías y de que no hay represión, sino que hay un trabajo de contención, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo son fuerzas que están atacando a los maestros como se hacía antes, de la manera más fea y bestial. Es urgentísimo que se realice una investigación, ¿no? Para ver quiénes son los responsables de esto y que haya sanciones muy grandes. No puede ser que haya un cuerpo opaco dentro de las policías que haga este tipo de comportamientos salvajes. Híjole, Luis, pues gracias por este análisis de la coordinadora y del sindicato Charro y de sus liderazgos y todo lo que está sucediendo, y esta parte que bien dices, esta parte opaca que ha sido activada en otros gobiernos en épocas anteriores y que ha sido una presencia creciente de quienes por instrucciones superiores o queriéndole hacer favores a esos superiores comienzan a hostigar, a acosar, a rebasar límites de hechos que pareciera que forman parte de una historia de represión y guerra sucia ya superados. Esperemos que haya freno y que no se constituyan en una variante de un ejercicio de poder, Luis. Pues muchas gracias, Luis, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, agradecidos de tu presencia aquí. No soy yo el agradecido con tu hospitalidad, Julio. Muchas Luis, gracias a ti y a tu auditorio. Un abrazo. Igual, Luis, hasta pronto.